Muy buenas, mi nombre es Cristian Caldo Saucedo y en este video voy a explicar qué es el lenguaje de programación Rust. Exactamente voy a explicar la introducción, la historia y los conceptos básicos. El lenguaje Rust. Rust es un lenguaje de programación compilado de propósito general en multiparadigma. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que puede soportar otros lenguajes de programación tales como C++, Jenny, Delphi, Visual Basic, entre otros. Ha sido diseñado para ser un lenguaje seguro, concurrente y práctico. Es un lenguaje que soporta programación funcional pura, por procedimientos, es imperativa y orientada a objetos. ¿Cómo nació este tipo de lenguaje? Bueno, surgió exactamente de un proyecto personal desarrollado por Radeon Horn, quien es un trabajador de la empresa Mozilla, y empezó a trabajar en el año 2006. Mozilla se involucró en este proyecto 3 años después, y en el año 2010 se lo dio a conocer oficialmente. Ese mismo año, el trabajo pasó de ser un compilador inicial a ser un compilador autocontenido, escrito en sí mismo, conocido como Rust. En el año 2011 se compiló a sí mismo. La primera versión alfa, numerada del compilador, apareció en enero de 2012 y su primera versión, bueno, fue lanzada en el año 2015, exactamente en mayo. Según la política de Mozilla, Rust es desarrollado de forma abierta y busca la opinión y contribución de su comunidad. El diseño del lenguaje ha sido perfeccionando a través de las experiencias y el desarrollo del motor de navegación Servo y el propio compilador de Rust. Aunque es desarrollado y patrocinado por Mozilla y Samsung, es un proyecto comunitario. Una gran parte de las contribuciones proceden de los miembros de la comunidad. El objetivo de Rust es ser un buen lenguaje para la creación de grandes programas del lado del cliente y del servidor que se ejecutan en Internet. Y esto ha llevado a un conjunto de características con un énfasis en la seguridad, el control de distribución de la memoria y la concurrencia. Se espera que el rendimiento de dicho código sea más lento que el de C++. Bueno, si el rendimiento es la única consideración, pero si lo comparamos con el código C++, hecho para que tome precauciones comparables a las que toma Rust, este último puede ser incluso más rápido. Y la sintaxis de Rust es similar a la de C y C++, con bloques de código delimitados por llaves y estructuras de control de flujo tales como if, else, do, while y for. Aunque no todas las estructuras de C y C++ están presentes, además como la palabra clave match, que es para ramificación multidireccional, serán menos familiares para programadores que vienen de estos lenguajes. Muchas gracias por ver este video. Pues datos en Rust. Empezamos. Primero tenemos los i8 hasta i64. ¿Y qué son los i's? Son enteros de 8 a 64 bits. Los u8 o u64 son enteros pero de signo. También son de 8 a 64 bits. Por otro lado tenemos los isites y usites. Y también los datos flotantes de 32 a 64 bits solamente. Después tenemos las variables. Para definir una variable se usa la palabra reservada let, seguida del nombre de la variable y el valor asignado. Como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos. Y después seguimos con las constantes. Una constante se define usando la palabra reservada const, seguida del nombre en mayúsculas del tipo de dato y el valor asignado. Después tenemos los caracteres. Las variables tipo char en Rust tienen la siguiente sintaxis. Después tenemos la mutabilidad. La mutabilidad es una característica de las variables en Rust por las que su valor solo puede modificarse cuando se indica en caso. Cuando se indica. En caso contrario, esta permanece inmutable. Aquí podemos ver un ejemplo. Después tenemos las operaciones numéricas. Los operadores soportados en Rust para operaciones de suma, resta, multiplicación, división y módulo son los mismos que en otros lenguajes. Tenemos un ejemplo claramente usando el let. Ahora tenemos los booleanos. Las variables de tipo booleano pueden tomar el valor de true y false y se definen como lo siguiente.
Después tenemos las sentencias condicionales. En Rust se usa el if y else para evaluar condiciones y bloquear bloques de código si una condición se cumple o no. Otro ejemplo, ahora tenemos las tuplas, que yo que sepa no están en C++ ni en C. Una de las estructuras de datos soportadas por Rust en las tuplas se define usando la palabra reservada let seguida del nombre, los tipos de datos de cada valor y los valores almacenados entre paréntesis. Una tupla tiene un tamaño fijo y no puede cambiar una vez sea definida. Otro ejemplo. Después tenemos los arreglos. Para definir un arreglo en Rust se usa la palabra reservada let seguida del nombre, el tipo de dato y tamaño, y los valores entre corchetes. Un arreglo puede ser mutable usando el comando mut. Otro ejemplo. Ahora tenemos los ciclos. Se dispone de los ciclos loop, for y while. El primero se trata de un ciclo infinito, for y while, que se conocen de otros lenguajes de programación cuya sintaxis se muestra enseguida. Después tenemos los loops, ciclos infinitos que solo termina cuando se detiene la ejecución del programa. Ahora tenemos las versiones del lenguaje de Rust. La evolución del lenguaje. Además de los tipos de datos convencionales, Rust también incluye el type-state hasta su versión 0.4. El sistema type-state modela las afirmaciones antes y después de las declaraciones del programa, mediante el uso de una declaración de verificación especial. Las discrepancias pueden ser descubiertas durante la compilación, en lugar de una vez que el programa se ejecuta, como podría ser el caso de las aserciones en el código C o C++. El concepto type-state no es exclusivo de Rust, ya que se introdujo por primera vez en el lenguaje de programación INAIL. Fueron retirados los type-states porque en la práctica se encontraron poco usados. Sin embargo, la misma funcionalidad aún puede ser lograda con los patrones del mismo lenguaje. El estilo del sistema de objetos ha cambiado considerablemente en las versiones 0.2 y 0.3 hasta la 0.4 de Rust. La versión 0.2 introdujo clases por primera vez, y con la versión 0.3 añadiendo un número de características que incluyen destructores y polimorfismo mediante el uso de interfaces. En Rust 0.4 se añadieron threads como un medio para proporcionar herencia. Las interfaces se unificaron con los threads, eliminándose como una característica independiente. También se eliminaron las clases, reemplazándolas por una combinación de las implementaciones y tipos estructurados. Aquí podemos ver el historial de las versiones desde sus inicios hasta la actualidad. Si tienen tiempo, por favor visiten las páginas y vean cada uno de los cambios de versión a versión. Pero ya les digo yo que no hay muchos cambios, más que nada es algo estético. Después tenemos las aplicaciones hechas con Rust. Realmente solamente el buscador Mozilla Firefox tendría un 80 a 90% de Rust como su base, pero los demás como Twitter y Reddit tienen una cierta influencia de Rust, pero no es muy grande. Eso sería todo por mi parte, gracias. Bueno, ejemplos. En el caso de Rust es casi igual que C++. eh, Pones la función principal, derivas el dato, y aquí también que existe la función if. Y en vez de cout se pondría print tln. Y bueno, él también, y para imprimir, aquí vemos un ejemplo que es determinar si un número es divisible entre 4, 3 o 2, o no es divisible entre 4. Nos muestra el ejemplo, es casi similar a C++, ¿no? Bueno, acá nos pide definir una función que devuelva la suma de los valores A y B. Aquí igual definen los valores y acá hay otro, y luego ponen la variable, ¿no? Igual acá, bueno, acá están creando una función. Y bueno, este es un programa simple, ¿ves, no? Y ya luego lo único que hacen es imprimirlo, ¿no? Para que te den los resultados. Bueno, en conclusiones, este lenguaje es un lenguaje que viene innovando cada vez más. Sería una versión actualizada del C++, del Visual, por ejemplo, que a muchos programadores ven como esto como una alternativa que la pueden usar para enseñar a las personas, porque
Igual que Visual es un programa que es muy sencillo de explicar y que ya la mayoría de gente conoce y todo eso.